Sobre cuya poca toda la familia está triste, estamos rezando mucho por él. Le queremos muchísimo, muchísimo. Sofita, ¿qué puedes decir para cuya poca? Que se cure, ¿no? Thank you, God. Kuya Pogi. God bless you. Take your family in your heart. Thank you for take me in the school all day. Imam, gracias. Imam, ¿qué tú puedes decir para Cuya Pogue? Cuya Pogue está enfermo ahora. ¿Qué vais a pedir a Dios para Cuya Pogue? Que se mejore y que se mejore y que Dios le ayude. Y gracias por andar en la escuela con nosotros. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Mga amigo, nandito po tayo sa may Casa Guiniana. At ngayong araw po ay nakaganyan ang aking telepono. Kasi nga po, si Tia Cesa pag nag-video nakatayo. tinuruan ko na, sabi ko kailangan ang camera dapat nakahiga. Yun po mga amigo, for today's video makikita niyo po si Tia Cesa na siya ang nagbablog. So sinabi ko na sa kanya yon, sabi ko, Tia Mame, mas maganda ka ako ang mag-vlog si Vivian at ikaw ang kumilos. So ewan ko ba ano nangyayari. Minsan malabo ang video, gawa ng ang cellphone niya siguro yung ginagamit o ewan ko kanino cellphone. Binila ko na sila sa pang-vlog na cellphone at i-send ka ako sa Google Drive. Sa WhatsApp isinesend sa akin. Kaya medyo malabo po ang ating mga videos. Pero okay na yun, matututo rin po sila. So ngayong araw po makikita niyo po ang ordinaryong breakfast. Ordinaryong pagbe-breakfast ng mga Afrikano sa Equatorial Guinea. So, and then maririnig niyo mga amigo kung ano ang sasabihin nila. Merong sinabi si Apoyo at si Alyan sa akin. Panoorin niyo po ito mga amigo. Ano po ba ang reaksyon nila? May tinanong si Tia Cesa at merong sinabi si Alyan, si Sophie at saka si Apoyo. Panoorin po natin ito mga amigo. He visto esta aquí mismo por la mañana. Ella venía a buscar a mi mecho que si yo hago así, kiss, y yo no vi a misma. Voy a llegar allá, Apoyo, cálmate. No me digas, yo no soy tu hermanita. ¿Está en Soco? Yo no soy tu hermanita. Esta, ¿cómo se llama esta? Leila. No, Laila no viene a buscar. Sap. Ya. Sap, maga, ¿cómo se dice? Manga no manga. Apaca en español. Estamos comiendo la casa de Tia Mame arroz con huevo. Rice and egg. Deja mi huevo. Ya. Apoyo quiere robar mi huevo. Vale. Yo solo quiero mirar si este güey, sácala. Y saco de la casa de sácala. No te voy. Por amor de Dios. ¿Qué tú eres? This is pan de sal. This is the hueso. Pan. Esto se llama pan. Se vende 1 a 50. Esto se llama carne. ¿Cuánto? 1 kilo 1800. Pollo. A ver, decirme. ¿Esta agua de dónde? Pozo. Esta agua. ¿Es de Esta dónde? agua El grifo. es dinero ecuatorial. ¿De qué? ¿De lluvia? ¿De grifo? ¿Mineral? Mineral. Esta agua de pozo. Victorial. Yo fui una victorial. A ver, Apoyo y Alian, a ver, contarme la vida con la que habéis estado aquí. ¿Cómo os sentís ahora cuando estoy aquí ahora? ¿Cómo estoy? Muy bien. Hemos estado muy tristes porque Tia Mame no estaba. Ahora que ha venido, alegría. Y ahora mismo, ¿qué mensaje podéis dar para Dani Raúl, para su familia, para todos los filipinos? ¿Qué podéis decir? A ver. Gracias por cuidar a nuestra familia. Y pedimos a Dios que pueda curar hermano de Tía Raúl
y que Kuya Raúl esté bien, bien con toda su familia. A ver, Apoyo, ¿qué vas a hablar? ¿Qué puedes decir? Porque aquí estoy que todo el mundo está aquí. Ahora que Raúl no ha venido a ver, decirme qué mensaje podéis mandar para él y para el pueblo filipino. Porque le queremos aquí. Él nos ayudaba, nos hacía todo. Ahora que la ha ido triste porque él no está aquí ahora. Y sobre Kuya Billy y Kuya José, ¿qué podéis decir? Gracias por darnos el apoyo de cada día que venía aquí con Kuya Raúl. Amén y amén. Y amén. Así, de verdad, muchísimas gracias, de verdad. Todos los niños están aquí contentos, aunque están tristes ahora porque Raúl no está, José no está, Bill no está, pero dicen que muchísimas gracias por cuidarnos, la familia, de verdad. Sobre Kuya Poga, toda la familia está triste, estamos rezando mucho por él. Le queremos muchísimo, muchísimo. Sofita, ¿qué puedes decir para Kuya Poga? Que se cure, ¿no? Thank you, God. Kuya Pogi. God bless you. Take your family in your heart. Thank you for take me in the school all day. Y vamos, gracias. Y vamos, ¿qué tú puedes decir para Kuya Poga? Kuya Poga está enfermo ahora. ¿Qué vais a pedir a Dios para Kuya Poga? Que se mejore y que se mejore y que Dios le ayude. Y gracias por andar en la escuela con nosotros. A ver, Apoyo, ¿qué puedes decir para Kuya Poga, el hermano de Raúl que está enfermo? Que se mejore pronto y espero verlo hablar y caminar. Con la familia también. Y que coma mucho arroz. Arroz. Comer mucho arroz. Kuya Poga, mucho arroz bien. Kuya. Yun po mga amigo, nakita niyo po mga amigo, hindi pala nakita, narinig niyo po ba mga amigo kung paano, kung ano ang sinabi ni Alyan tsaka ni Apoyo. Ako natutuwa naman po sa dalawang bata na ito. Dalawang anak si mami na to at kahit paano ay sa totoo lang, yung sinabi ni Apoyo tsaka ni Alyan, para sa akin kasi kung tinuturing niya nila akong parang tatay, kasi nalulungkot sila, sabi nga lagi nila sinasabi sa akin na dapat daw bumalik ako doon, dapat daw pumunta ako doon, dapat daw ay magpunta ako sa Equatorial Guinea. Kaso nga lang mga amigo, hindi ganun kadali. So sabi ko nga po siguro dahil nga namimiss nila yung ginagawa natin doon ng pagkapakain, namimiss nila yung ako doon. Para kasing ako talaga yung ano nila doon sa totoo lang, Papa Noel ang tawag nila sa akin. Ang tawag nila sa akin doon is Papa Noel, ibig sabihin Santa Claus. Yun po mga amigo. At mahal na mahal ko ang mga bata doon. At mahal na mahal din ako ng mga bata doon sa totoo lang mga amigo. Dahil sa loob ng ilang taon po talaga nagpa-feeding program tayo doon. At ngayon, syempre, hindi na ganoon. Wala na si Tatay Raul nila doon o si Kuya Raul nila doon. Bagko si Tia Mami na lang po ang doon para magpakain sa mga bata. Pero sinabi ko kay Tia Mami na magpakain siya at magpa-feeding program. Kahit tinapay lang yan, okay na rin. Yun po. Kasi si Aya sobrang busy po at saka ayoko na si Aya ay pumunta doon para magpakain lang. Dahil maraming hindi safe si Aya actually. Kaya naniniwala naman si Idol. Sabi ko lang kay Aya, mag-content na lang siya, mag-video siya kay Mami Kuana. Kung ano ang update para sa kanyang passport. Ngayon po mga amigo. Pero yung pag-breakfast sila ngayon na yan, at parang may lungkot sa kanila, sa totoo lang. Parang may lungkot kasi pagka nandoon ako, yung mga bata masaya, masigla, masigas. Pagka nagpa-breakfast ako doon, sigurado yung mga bata pupuntahan. Pero ngayon, ayan, parang unlungkot. Unlungkot ng breakfast nila doon. Pero sabi ko nga siguro baka naninibago pa lang sila. So ayun pa mga amigo, maiksing video kasama po si Tia Cesa at ang kanyang pamilya. Pero asan si Bibian? Asan si Amir? Asan ang mga batang ito? So, yun po mga amigo, salamat naman at si Apoyo, si Alyan ay nandun na sa bahay ni Tia Cesa.
So yun pa mga amigo, sabi ko pa sa inyo, maiksing video, pero at least nakita natin kung ano ang ganap sa Equatorial Guinea. Thank you so much po mga amigo at God bless po. Paalam po muna.